Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Castro Villalobos y junto a Franco Galiani vamos a ser los moderadores de la presentación de PIBA, Proyectos Integraciones Bosque Arte. Voy a empezar por leer la sumida del proyecto. PIBA es un proyecto de investigación-creación en con desde la naturaleza que busca propiciar el desarrollo de propuestas artísticas enmarcadas dentro del arte medioambiental integrativo, definido como una práctica enfocada en la sanación de la naturaleza misma o de la división percibida entre la humanidad y el medio ambiente, así como dentro del arte ecológico, entendido como una práctica situada de impacto ecológico mínimo que parte de las visiones de interdependencia, es partícipe de de sus ecosistemas y propone colaborar en el desarrollo de los ecosistemas naturales y culturales. Estas propuestas serán el centro de una red interdisciplinaria de artistas, curadores, investigadores, medioambientales, especialistas en conservación de bosques y colectividades. Estos actantes participarán de dinámicas de experimentación, reflexión, aprendizaje, sensibilización afectiva, en la conservación y difusión de experimentación y hallazgos desarrollados en los bosques nubosos de Oxapampa, Perú, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El proyecto está conformado, acá tiene la coordinación general a cargo de Verónica Cruz y como parte del equipo están Úrsula Cogorno, Octavio Centurión, Flavia Andolfo, Franco Galiani y Omar Castro. Bien, vamos a pasar a leer las bios de los ponentes que nos acompañan hoy. La doctora Verónica Cruz es licenciada en Escultura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Diseño Urbano y es doctora en Espacio Público y Regeneración Urbana, ambas por la Universidad de Barcelona. Es profesora principal de Escultura del Departamento de Arte y Diseño de la PUC y ex decana de esta facultad. Ha desarrollado investigación-creación desde concursos y convocatorias y publicado artículos académicos sobre escultura, arte en el espacio público y experimentaciones metodológicas y materiales para la escultura. Ha expuesto en 2 muestras individuales y más de 40 colectivas. Su investigación-creación se centra en exploraciones con la materia y el dibujo desde la observación y estudio de las formas, configuraciones y dinámicas de los elementos naturales, buscando generar una práctica artística sostenible y en interrelación con la naturaleza. Úrsula Cogorno es directora de la carrera de Escultura PUC y doctoranda en Gestión Estratégica, Convención en Innovación y Gestión en la Educación Superior del Consorcio de Universidades. Su trayectoria articula investigación-creación, sostenibilidad e innovación educativa. Es miembro de la Sociedad Latin Sol, del Grupo de Investigación Currículo CICE-PUC y el Grupo de Investigación Creación Fragua. Dirige la revista Textos Arte, el Fondo de Innovación Docente de Escultura Sostenible, iniciativas de RCU con la DARS, de internacionalización en casa con la DARI, así como exposiciones y eventos académicos de la Facultad de Arte y Diseño. Ha sido reconocida con el Premio a la Innovación Docente del Vicerrectorado de Investigación Académica 2024 y 2025 y el reconocimiento a la investigación PUC en 2022 y 2023. Octavio Centurión es licenciado en Escultura y magíster en Antropología Visual, ambos por la PUC, y doctorando en Arte, Producción e Investigación por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Sus líneas de investigación abordan tanto los procesos inmateriales como las corporalidades y masculinidades, con énfasis en metodologías interdisciplinarias de investigación-creación. Actualmente se desempeña como docente a tiempo completo de diferentes niveles en la especialidad de escultura de la PUC y es coordinador de sección de escultura y además es miembro del colectivo de arte contemporáneo Hierba Mala. Bien, dicho esto, le voy a dar el pase a Úrsula para el inicio de la presentación. ¿Qué tal? No, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, a las personas que nos acompañan presencialmente y también a quienes están viendo la transmisión en vivo. Vamos a empezar con una breve introducción de lo que es el proyecto. Como ya se dijo, este proyecto ha ganado el concurso anual de proyectos de este año 2025 en la categoría especial para grupos de investigación-creación. De hecho, el año pasado, el Vicerrectorado Académico reconoció por primera vez a los primeros 11 grupos de investigación-creación y se postuló este proyecto desde el grupo de investigación-creación Fragua, Escultura y Creación Artística. Este proyecto, como ya escuchamos, es un proyecto inmersivo que se plantea desde el enfoque de investigación-creación en, con y desde la naturaleza.
El proyecto busca desarrollar propuestas artísticas enmarcadas dentro del arte medioambiental integrador o integrativo en una práctica cuyo objetivo se considera sanar más que meramente diagnosticar. El foco de esta sanación es la naturaleza misma o la percepción de la división entre la humanidad y el medio ambiente. Este proyecto se enmarca también en lo que viene a ser el arte ecológico como práctica artística situada de impacto ambiental mínimo, y esto parte de las relaciones de interdependencia a partir de posturas éticas que proponen el reequilibrio de ecosistemas naturales y la sostenibilidad de los procesos culturales mediante estrategias narrativas y simbólicas. Más adelante vamos a volver sobre este punto. Uno de los principales objetivos del proyecto, como lo vamos a retomar más adelante, es la acción, es decir, la articulación de redes interdisciplinarias entre artistas, curadores, investigadores ambientales, especialistas en conservación de bosques. Se propone a través de dinámicas de co-creación, reflexión, sensibilización afectiva y acción ecológica que este proyecto se desarrolle en su primera versión en los bosques nubosos de Oxapampa, declarado como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. ¿Qué tal? Yo voy a hablarles un poco del contexto en donde nos enmarcamos, o sea, qué problemática hemos reconocido para generar este proyecto. Son 4 puntos. El primero es que a partir de los años 60 es que empieza o sea, se crea la idea de una crisis ecológica, ¿no? Antes de esto, dentro de las culturas occidentales no está presente, y se crean nuevas formas de creación en el arte, ¿no? En ese sentido, también o sea, con la expansión del campo disciplinar de la escultura, el espacio como espacio empieza a ser como importante, y se crean prácticas como el land art, ¿no? Que introduce la naturaleza como un espacio material y artístico, pero justamente es duramente criticado porque es un extractivismo epistemológico, y o sea, es casi como que el artista va al espacio y saca lo que necesita de él, siendo estas obras de arte, y no hay una conversación, ¿no? Hay una agencia clara del artista, pero casi que no hay una agencia clara del medio y del espacio y las cosas que están ahí. A ver, lo siguiente. En ese sentido, también un poco alineándonos con varias tendencias para pensar la naturaleza, las naturalezas, las culturas, ¿no? Es que tenemos un enfoque desde el perspectivismo, como propone Viveros de Castro, en el que reconocemos que hay actantes diferentes que afectan nuestro día a día y la vida y el ecosistema. O sea, el viento, la lluvia claramente nos afectan, nos mojan, nos empujan, nos hacen cosas, y son justamente algo que él denomina personas no humanas, porque nos cuidan también, el agua nos cuida, nos da vida, etc. Entonces, justamente los reconocemos, ¿no? También un enfoque de la biología contemporánea, que justamente la naturaleza es una red independiente, ¿no? Hay también algo importante con respecto a la separación cultura-naturaleza, sociedad-naturaleza, que también ha sido altamente criticada, ¿no? Descolat nos habla bastante de cómo a la hora de separar cultura de naturaleza, no reconocemos tampoco que hay diferentes tipos de culturas y diferentes tipos de naturaleza, y que justamente son cosas que no van de la mano, ¿no? Casi que la naturaleza no genera cultura. Eh, y bueno, con todo este marco teórico, un poco y problemática, es que nos enfocamos en esta ética del cuidado y reciprocidad, ¿no? Entre arte, naturaleza, ¿no? Y estas integraciones. Ahora, un poco más específico de los autores que hemos usado. Sí, gracias. Creo que un poquito para ubicar el proyecto PIVA, bueno, hemos revisado eh, amplia literatura, pero digamos, nos hemos como enfocado en dos autores específicos para ubicarnos dentro del contexto o dentro de las posibilidades de
de interrelación entre arte y naturaleza, ¿no? Entonces, O'Brien, por ejemplo, propone estas tres categorías. El arte prometeico, que es el land art monumental del cual ya habló Octavio, que si bien es cierto, en su momento, en los años 60, finales de los 60, 70, fue digamos, un impulso desde ciertos artistas para trabajar en la naturaleza, em, muchas veces usándola también como fondo, y esa es un poco la crítica que se le hace hoy porque digamos, el territorio y la naturaleza es utilizado, ¿no? Es decir, no hay una interacción poco constructiva desde el arte, sino que, como dice Morisot, se usa la naturaleza como fondo para las actividades humanas, ¿no? Entonces, ese es el land art monumental, específicamente ciertos artistas del land art norteamericano, más que el land art inglés. Luego hay un arte medioambiental crítico, que es un arte medioambiental de denuncia y concientización, es decir, que pone los problemas ambientales y sociales como el foco desde el cual se proponen, digamos, estrategias artísticas para justamente denunciar estos problemas y digamos, actuar desde el arte a nivel de generar conciencia, ¿no? La tercera categoría que propone es el arte medioambiental integrativo, que es en el que se enmarca, digamos, y que se enfoca como punto de partida PIBA, que es el que pretende generar o actuar desde una sanación y una regeneración. Entonces, el arte se propone más como una acción ecológica directa. Em, otro autor, digamos, que nos ayuda a enmarcar el proyecto o a ubicarlo es Albelda, que también propone estas tres categorías de arte ecologista, arte ecológico y arte de las metáforas del respeto, ¿no? Entonces, Piva lo ubicamos más en la segunda y en la tercera categoría, es como arte medioambiental, ecológico y de las metáforas del respeto, más que ecologista, que el ecologista se enlaza más con el arte crítico de O'Brien, en el sentido que es como, digamos, tiene como aliado a los, em, me dio la palabra, como los activismos, ¿no? Entonces y tiene unas estrategias también que son muy específicas, que son para generar impacto, muchas veces se alían este, con movimientos ecologistas, activistas, entonces se enfocan mucho, por ejemplo, en generar impacto a través de videos, cuando están cazando ballenas y qué sé yo, es decir, ese tipo de activismo desde el arte, ¿no? Nosotros nos ubicamos más en el arte ecológico, con el enfoque de que hay una ética de colaboración para trabajar desde un reequilibrio ecosistémico, en el cual nosotros estamos insertados como pares, ¿no? Nosotros somos, digamos, agentes que, como los elementos naturales, actuamos y interactuamos, ¿no? Entonces, no es la naturaleza como fondo, sino es la naturaleza como coactante con nosotros, ¿no? Y las metáforas del respeto, digamos, el enfoque es de la empatía, justamente de esta horizontalidad, reconociendo al otro no humano como, digamos, par en estas propuestas, ¿no? Continuando con esta aproximación conceptual desde varios autores, autoras, traemos las ecologías afectivas porque nos interesa mucho el afecto como capacidad de afectar y también ser afectado, lo cual va a redefinir la relación humano-naturaleza. Eso por un lado, y por otra parte, también tenemos esta ecología política afectiva
que propone una ética del cuidado más que humano. Aquí la creación artística va más allá de lo que usualmente habíamos visto antes, sino que se volvió una práctica de cohabitar, de sanar y de aprender con otros seres. Hasta aquí es un poco lo que se ha armado como un estado de la cuestión, también como un marco teórico, pero sabemos que hay mucho más que eso y de hecho esa es la fase que va a seguir a continuación, como lo vamos a ver más adelante. Lo que ahora toca es ver la justificación, ¿no? ¿Cómo se justifica la necesidad o la originalidad de proponer algo así, ¿no? Frente al vacío identificado de estos enfoques centrados en denuncia, ¿no? Más de corte activista, este proyecto PIVA se propone como un arte con acción regenerativa, sanadora, afectiva. Frente al vacío de una escasa articulación entre arte y conservación, el PIVA se propone como una residencia artística en un área de conservación voluntaria y también con una fuerte salida educativa, de mediación educativa para sensibilizar a las personas que puedan ser afectadas por este primer piloto del proyecto. Frente a la falta de metodologías sensibles, plantea una investigación creación situada con falta de metodologías sensibles, me refiero a formas de abordar la conservación más desde las ciencias más clásicas, ¿no? Donde se investiga, se mide, se generan indicadores, métricas, vemos los números, vemos los impactos, pero eso cómo aterriza en las personas que habitamos, ¿no? Casi no aterriza, eso se queda en un paper publicado en una base de datos a la que nadie puede acceder. Entonces, frente a esa situación, se plantea un fuerte programa de mediación educativa también como salida para sensibilizar a las personas involucradas. Bueno, siguiendo un poco con lo que Úrsula comentaba, o sea, sí, hay estudios recientes en el caso del arte y la conservación, la ecología en Perú. Tenemos dos bastante claros, que son primero el de Victor Beach y el de Lisa Blackmore, que evidencian que sí existe y que hay un arte crítico frente al extractivismo, ¿no? Pero no llegan a generar o a tener una práctica integrativa en el que se reconoce justamente al medio, a la naturaleza como un par eh, de creación, ¿no? O sea, casi que es una co-creación. Entonces, en PIVA lo que buscamos es pasar de la denuncia a la co-creación ecosistémica, ¿no? Que además el resultado claramente va a ser un arte que se va a generar a partir de la integración y de la conversación entre los artistas y el espacio de la naturaleza específico, ¿no? En ese sentido, hay tres cosas claves que proponemos pasar de la representación a la acción, ya no representar la naturaleza, no representar formas para hablar de la naturaleza, sino es accionar en la naturaleza junto con la naturaleza. Después del objeto, a la co-creación interespecie de estas personas no humanas, reconociéndolas en su variedad, y bueno, de la crítica a la regeneración, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco también de por qué hemos escogido Oxapampa. En Oxapampa hay tres áreas de conservación grandes reconocidas por la UNESCO, 17 iniciativas de RIACO, que es la red, eh, red de áreas de conservación voluntaria. Sí, de Oxapampa y Selva Central. También en este espacio hay un 45% de las aves y 43% de las plantas de Perú, que es un espacio bastante rico con toda esta biodiversidad, ¿no? Y hay una oportunidad grande de integración desde el arte, conservación y sostenibilidad en ese tipo de espacios, que si bien como Úrsula también comentaba y Verónica también, han habido procesos de investigación, no han habido procesos de investigación, creación integrativos en estos espacios, ¿no? Entonces es también algo que estamos buscando hacer.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos. En realidad, creo que ya se pueden como intuir un poco cuáles son, pero vamos a explicitarlos un poco. Em, bueno, como objetivos específicos tenemos promover la creación artística situada en el bosque nuboso de Oxapampa, em, facilitar procesos de co-creación interdisciplinaria entre artistas, especialistas en conservación ambiental y comunidades que viven en Oxapampa. Esto creo que es súper importante porque el proyecto tiene en realidad una dimensión de co-creación no solo con los agentes del bosque, sino co-creación entre también de redes. Em, Ah, Sí, porque digamos un poco el objetivo es construir juntos, o sea, más allá de los artistas que vayamos a actuar y a integrarnos con los bosques, es construir como una red de colaboración para poner como estas iniciativas de conservación voluntaria como en primera línea y darles valor. O sea, un poco siempre hablamos y tenemos muy presente también a nivel como noticias, todos los desastres naturales, estamos como bombardeados de data que ya hemos pasado, ¿no? El punto crítico, por ejemplo, con la destrucción de los corales, o sea, ya hemos pasado el primer punto crítico. em, y tenemos y nos llueven todas estas como malas noticias y estas malas noticias un poco em, dejan sumergidas, en cambio, las acciones que se hacen y que son reales de gente que dedica, digamos, su tiempo, su esfuerzo, sus recursos voluntariamente a la conservación de los bosques, ¿no? Entonces creemos que es como muy urgente y muy justo poner en evidencia y hacer sinergias con estas iniciativas, ¿no? Es decir, también suceden cosas buenas y eso es un poco también el objetivo de PIBA de poner en valor estas iniciativas, ¿no? Otro objetivo es desarrollar obras artísticas que dialoguen con el ecosistema y sus dinámicas vivas. Como ya explicó un poco Octavio, no es ir a instalar obras en los bosques, sino es ni sacar obras, sino es justamente ir a hacer como integraciones, o sea, es ir a aprender, nosotros también como artistas, ir a aprender cómo integrarnos, o sea, no necesariamente sabemos ahorita cómo lo vamos a hacer. Y justamente el proyecto tiene también el objetivo de sensibilizarnos a nosotros como artistas, porque creo que desde el arte hay como una dimensión para compartir vivencias y experiencias que muchas veces pueden calar más hondamente en las personas, como ya dijimos antes, más que las reglamentaciones, las leyes o las noticias y la data científica, ¿no? Em, bueno, lo que dijimos, hacer sinergias con los objetivos de conservación y educación ambiental de las ACP. ACP quiere decir Área de Conservación Privada y es como el eslabón, digamos más em, chico, si queremos decirlo así, que tiene el Estado para gestionar las áreas protegidas naturales, ¿no? Entonces, hay las áreas protegidas que son a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal y como que el último eslabón es un poco como que integra, ya no son desde el Estado, sino que integra a los ciudadanos como coautores de la conservación. Entonces, las ACP en realidad deberían de llamarse Área de Conservación Voluntaria, esa es un debate que hay por ahí, pero por un tecnicismo estatal para no tener como la obligación también de financiar, digamos, estas iniciativas, se le ha puesto área de conservación privada porque el Estado nunca puede financiar cosas privadas. Entonces, en realidad hay un jueguito ahí es sutil, pero también tiene, digamos, sus implicancias, ¿no? Pero, digamos, quienes actúan desde las ACP en realidad se autodenominan áreas de conservación voluntaria, porque siempre es como un ciudadano que voluntariamente, digamos, se une al Estado para tener y poner digamos, el terreno de las comunidades y ser reconocidos por el Estado para que
tenga una cierta protección legal o estar, digamos, enmarcado dentro del sistema de las áreas protegidas a nivel Perú, ¿no? Em, y bueno, estas áreas tienen, esa batucada me está distrayendo, las ACP también tienen objetivos, ¿no? Los objetivos no son solo conservar, preservar, sino también tienen objetivos educativos, de educación ambiental y, ¿ah? y de investigación, ¿no? Entonces, nosotros nos insertamos en ese objetivo de investigación desde la investigación-creación, ¿no? Y desde también los objetivos de educación ambiental, ¿no? O sea, sí, solamente para agregar algo pequeño, es que, o sea, uno de los objetivos de las ACP, de manera legal en la ley, es justamente también promover la investigación en estos espacios y la educación a partir de estos espacios, que claramente nos dimos cuenta que no, o sea, estamos también respondiendo de cierta manera ya a esta iniciativa de la ley que crea las ACPs, ¿no? Al crear esto también, porque o sea, si no, es como, es muy complicado generar espacios de investigación-creación también si la ley no nos estuviera respaldando un poco a un espacio que sabemos que se está cuidando, ¿no? Está bien, perfecto. Este, y bueno, y como último objetivo, pero que no es que lo cierra, sino el último objetivo que hemos puesto acá, es sistematizar las metodologías de investigación-creación aplicables a contextos ecológicos y comunitarios, ¿no? En realidad nosotros proponemos PIVA un poco como un piloto, un primer piloto. Sería genial que si resulta siendo una buena experiencia, esto se pueda replicar en otros territorios y, digamos, ir como llevando esta iniciativa de repente por todo el Perú y quién sabe más allá. Yo creo que el éxito de ese asunto está en con qué tanto rigor vayamos a sistematizar todo lo que ocurrió, ¿no? En la medida en que podamos tener claridad sobre cómo lo hicimos, podemos repetirlo y replicarlo en versiones posteriores, idealmente con presupuestos más grandes, ¿no? Grupos más grandes, más diversos. Y creemos también firmemente, y de hecho estamos muy comprometidas y comprometidos con la construcción y el tejido de alianzas y redes muy sólidas, ¿no? En esta primera versión veremos a continuación que nuestro principal aliado para poder trabajar en el territorio que hemos descrito anteriormente es el área de conservación voluntaria Fundo Las Neblinas, que se inserta en la red de iniciativas de áreas de conservación de Oxapampa y Selva Central, RIACO. También, al ser este un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Investigación, la universidad es un aliado importante, no solo desde el Vicerrectorado de Investigación, sino también desde la carrera de Escultura, ya que muchas personas involucradas forman parte de la carrera, tanto estudiantes como profesores, y la carrera también tiene infraestructura y espacios que pueden más adelante servir para esta etapa de intercambio y también una posible etapa de producción de obra a partir de lo que vaya a ocurrir más adelante. También se va a hacer un llamado a redes de artistas, investigadores, investigadoras, especialistas en conservación, un poco más desde la parte técnica de la conservación ambiental, ya que tenemos muy claro que el rol de artistas no tiene por qué ser el rol de los científicos, sino que nuestro propósito es generar redes de colaboración, articulación, que puedan fortalecerse con el tiempo para poder replicar esta primera versión. Sí. Ahora vamos a presentar las fases. En total tenemos 5 fases que vamos a empezar el próximo año. De nuevo, como les comentábamos, es un proyecto piloto que estamos teniendo, pero sí estamos reconociendo también que justamente en el proceso se van a generar los conocimientos, las piezas y las diferentes formas de conocimiento que buscamos generar, ¿no? Tenemos un marco epistemológico también para generar este tipo de trabajos a partir de la investigación-creación, en el que justamente estamos planteando estas 5 partes. La primera es la indagación,
en la que proponemos una suerte de campo exploratorio, visitas, primeras visitas, porque claramente no hemos estado en el espacio de una forma como atenta y receptiva para saber, para empezar a pensar qué se puede hacer en este espacio, ¿no? Creo que si empezáramos a pensar ahorita con lo que hemos leído o lo que creemos, estaríamos cayendo también en algo que no queremos replicar, que es justamente cuestiones muy extractivistas de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí empezar a hacer exploraciones con los especialistas, los artistas, y para realmente encuadrar qué tipo de acción se podría tener, porque tampoco es que sea algo que va a replicarse en la residencia después. Esa exploración también que conozcamos de diferentes formas, de forma muy sensorial y sensible, el espacio en el que vamos a trabajar, ¿no? Una vez que ya un poco tenemos esto hecho, viene un poco que es una parte más de acción, pero de acción entre las dos partes, que es la residencia artística, en la que buscamos generar producción artística y su sistematización. Como les comentaba, tiene un enfoque fuerte en investigación-creación y eso implica que sistematicemos todo bastante bien, ¿no? En los bosques de la CP, ¿no? Ahí vamos a producir obras y generar como una suerte de o sea, este es un medio para generar obras, no crearlas, pero sí generarlas en, en el contexto en el que vamos a estar de intercambio y todo, ¿no? Luego de eso tenemos una parte de producción artística que no se realiza en el ACP, se realiza fuera del ACP, en el que justamente estamos buscando, a partir de los aprendizajes y experiencias, producir formas también como una forma de difusión y un enfoque más de mostrar lo que hemos hecho, qué cosas, claro, y aprendido, ¿no? Y ya cada uno de sus propias prácticas artísticas. Y al último, proponemos la transferencia y difusión del proyecto y los resultados, ¿no? Estamos planteando una exposición artística que va a ser de la parte, del resultado de la producción artística y no necesariamente de la residencia, una publicación digital, una web y, bueno, como estamos comentando, actividades educativas en contextos rurales y urbanos. Muy estrechamente vinculado a las fases está el cronograma de trabajo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eh, los tiempos previstos para la fase de indagación son entre febrero y abril del próximo año. Se espera que puedan ser presenciales los encuentros, aunque también posiblemente contemos con la participación de algunos especialistas que estén fuera. Luego va a haber una primera exploración en campo entre abril y mayo al área de conservación voluntaria Fundo Las Neblinas y a continuación, hacia agosto del próximo año, se realizaría esta residencia artística con una mayor duración y una mayor profundización. Luego, regresando, nos plantearíamos el periodo de producción artística que va en lo que queda de ese mismo año a más tardar hasta febrero del 2027. Los talleres de creación podrían ser en parte en algunos espacios con los que contamos aquí desde la carrera y también pueden ser desarrollados en los talleres individuales o talleres personales de las personas participantes. Finalmente, la exposición artística y las actividades de mediación se llevarían a cabo entre febrero y mayo de 2027. Siguiente, por favor. Sí, vamos a presentarles brevemente em, un poco dónde vamos a actuar, ¿no? ¿Cuál es el sitio, ¿no? Entonces, em, como ya se dijo, es en un área de conservación privada en Oxapampa, llamado Fundo Las Neblinas, que es un terreno grande de 115 hectáreas de bosques de neblina, donde hay ríos, cascadas y una gran biodiversidad porque tiene
digamos, es como un terreno montano, entonces hay una diferencia de altitudes, o sea, va desde 2.200 metros a 1.800 metros, y ese cambio, ¿no? Genera como muchos ecosistemas distintos también. Este terreno ha sido, digamos, reconocido como ACP. De hecho, fue la primera ACP en la región Pasco y forma parte de la red de áreas de conservación Selva Central Riaco. Eh, em, Fue reconocido en el 2016 por el Ministerio del Ambiente, o sea, hay una resolución ministerial que avala su título de ACP, ¿no? Por otro lado, Oxapampa, como zona, ha sido reconocida en el 2010 por la UNESCO como reserva de la biosfera, justamente porque hay como una serie de condiciones que, digamos, le dan un valor específico, ¿no? Ya sea por la presencia de culturas indígenas, cultivos sostenibles y la protección de ecosistemas naturales. Eso es lo que dice exactamente la resolución. En el marco del proyecto contamos con un financiamiento que va a cubrir básicamente traslados, pasajes ida y vuelta, Lima-Oxapampa, Oxapampa-Lima, en los dos momentos de visitas de campo, el primero breve, el segundo más extendido. El alojamiento también está cubierto, serían cabañas compartidas en Chontabamba, es decir, no estaríamos quedándonos exactamente en el fondo de las neblinas, sino cerca. También cubre la alimentación, ¿no? Desayuno, refrigerio, almuerzo, y cualquier otro gasto mínimo que el equipo vea necesario cubrir. También equipamiento básico para la producción artística, tanto en el bosque como en Lima, específicamente en la PUC, específicamente en los espacios de la carrera en momentos fuera del ciclo académico. Omar, ¿puedes pasar un ratito a la siguiente? Sí. Entonces, tenemos lo que vemos ahí es una cabaña de madera en medio del terreno. Em, Como vemos, es como un terreno como virgen. No hay, digamos, un pueblo muy cerca. Chontabamba, que es lo más cerca que hay, está a 20 minutos en carro. Y ese es como el centro de operaciones donde vamos a poder, em, digamos, que vamos a poder tener para establecer ahí la residencia, ¿no? Vuelve al anterior, por favor. Solo quería mostrar un poco el contexto, ¿no? Este es por dentro un poco la cabaña y que lo vamos a usar como centro de operaciones, es decir, no vamos a pernoctar ahí, sino que lo vamos a usar para poder ya sea trabajar ahí, reunirnos, conversar, descansar. em, Estar en estos terrenos es bastante, digamos, reta al estado físico de las personas, sobre todo porque hay muchas subidas, muchas bajadas, o sea, hay que ir con botas, es decir, es como trabajo de campo real, ¿no? Entonces llueve, entonces vamos a tener un sitio donde refugiarnos, vamos a tener que llevar, obviamente, ponchos, impermeables, walkie-talkie, no hay conexión ni telefónica, no hay obviamente luz, es decir, porque estamos justamente en un terreno, diríamos, un poco remoto, que también justamente por lo remoto hace que pueda haberse conservado, digamos, también en un estado para poder ser declarado como área de conservación voluntaria, ¿no? Entonces tiene ambientes, digamos, comunes como salas, sofás, chimeneas, porque como es un poco de altura, no necesariamente hace calor siempre. Y tenemos como espacios de trabajo. El segundo piso es como un deck de madera libre, que es lo que vemos acá en esta foto, donde también vamos a poder como tener las sesiones de trabajo si es que hay que hacer algún trabajo, digamos, al interior, dibujar, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay patios, techados, depósitos, etcétera, ¿no? El ACP, o sea, en realidad es como
es como entrar a la selva, entonces cuando entras a la selva no es que tú puedes, o sea, hay como peligro de perderse, ¿no? Entonces vamos a tener que organizarnos muy bien, vamos a tener que trabajar mucho a través desde los senderos que hay ya establecidos en el ACP. Hay cataratas, hay, digamos, bosques, hay quebradas, hay mucha agua. De hecho, uno de los linderos, dos de los linderos del terreno son, uno es una quebrada y uno es un río. Hay áreas libres de descanso o trabajo en la parte baja del terreno. El centro de la cabaña como centro de operaciones queda en la parte alta. Hay, digamos, diversidad de cosas, ¿no? Porque cuando los dueños anteriores, digamos, del terreno tenían unas áreas deforestadas que han usado como pastizales para vacas o ovejas. Pues, esos son terrenos como muy degradados, donde ahorita hay una reforestación con especies nativas que se está llevando a cabo. El terreno está totalmente compactado también por el peso de las vacas que por años y años han pastado ahí. Pero digamos son áreas como más abiertas. em, Sí, eso, hay pastizales, hay pajonales, es decir, como que hay una también diversidad del tipo de bosque por la diferencia de altura. Ah. Bueno, entonces, ¿cuáles son los compromisos y cuáles son las tareas que estamos considerando muy bien por la parte de la organización en lo que somos nosotros, como también las personas que hemos invitado a participar en este primer piloto? Lo primero que vemos importante es que se tiene que participar en todas las fases del proyecto, desde el reconocimiento, la indagación, el trabajo colaborativo, porque creemos que es todo un sistema, una forma en la que un poco nos va a retar para generar algo con la naturaleza y entre nosotros, ¿no? Porque justamente a la hora de planear el proyecto también pensamos en que solamente ir también podría ser como muy, o sea, justamente es tan duro además que no estás en el estado tampoco de poder abrir las posibilidades del todo, ¿no? La segunda parte es la co-creación situada, que generen propuestas artísticas que respondan a la experiencia inmersiva, ¿no? Con la biosfera, los actantes, las personas no humanas, y desde todos estos enfoques que tenemos de PIBA de respeto hacia la naturaleza. También nos comprometemos a un registro y documentación del proceso, tanto nosotros como de los demás, y a tener un diálogo interdisciplinario abierto, ¿no? Trabajar de forma articulada, proactivamente con, bueno, tenemos una curadora y otros investigadores creadores y las comunidades locales, ¿no? También, la siguiente, por favor. O sea, hay un compromiso fuerte por parte del equipo participante y organizador de difundir y generar una transferencia tanto en la exposición, en workshops, en actividades públicas, ¿no? Y mostrando un poco los resultados que hemos tenido como metodología y a trabajar con un compromiso ecológico, ¿no? Que es un poco también toda la parte que hemos explicado al comienzo, y tener prácticas de mínimo impacto ambiental y en sintonía con los principios del arte ecológico como lo hemos presentado, ¿no? Puedes, tal vez a la última diapositiva. Ujú. Me gustaría sí, preguntar cómo se inicia todo esto, cuáles son las raíces de esto para conocer el origen del proyecto PIVA. Eh, bueno, yo creo que las raíces como son como han ido también como creciendo y consolidándose desde hace muchos años, ¿no? De hecho, en la especialidad siempre hemos tenido como un enfoque de ver la estructura, la forma y la función, ¿no? En los cursos de la carrera como un elemento fundante de la configuración de la materia, ¿no? Entonces, y hemos como estudiado. em,
cómo en la naturaleza se repiten ciertos patrones, ¿no? Y estructuras que son las que configuran. Entonces creo que desde ahí, por lo menos desde mi punto de vista, hay como una semilla em, que poco a poco creo que hemos ido como haciendo crecer o ha ido creciendo. Em, Octavio y yo hemos participado en los últimos años, del 2021 al 23, creo, ¿sí? Específicamente en un proyecto que en realidad también tenía un poco el objetivo, no era como piba, sino más desde la escultura, más como intentar interactuar borrando un poco la huella de la autoría en la obra y interactuando con la naturaleza como coautor desde otros puntos de partida, ¿no? Que era tomando estas estructuras naturales como como variables que hacíamos a través de la tecnología. Bueno, es un poco largo contar ahora, de repente Octavio, que habla más rápido que yo, puede resumirlo más rápidamente, este, pero sí interactuando, digamos, quitándonos un poco agencia decisional como autores y abriendo, digamos, ese espacio para que la naturaleza como interactúe o estas estructuras naturales interactúen en la configuración de obras, que era un poco el objetivo de ese proyecto que culminó en el 2023. Creo que desde ahí surgió la idea también de justamente siguiendo, pero acercando más esta voluntad hacia la naturaleza y hacia la integración con la naturaleza. O sea, creo que ha sido un camino, ¿no? En que el protagonismo de la naturaleza ha ido como ampliándose y creo que un poco la autoría de los autores, escultores o artistas ha ido como bajando. O sea, creo que son dos curvas como un poco inversas. Em, eh, Propuse un proyecto que está también ahorita en curso, em, que se llama Esculturas Simbióticas. Siempre tengo el nombre ahí un poco como borrador. Este, donde ya había reconocido que la actuación en este espacio podía ser como em, digamos, propicio para generar ciertas integraciones y ciertas interacciones de experiencia en el bosque, ¿no? Desde el arte. Y creo que desde ahí, porque todo esto es un proceso que lleva tiempos, ¿no? Dilatados, desde ahí también la especialidad de escultura, si quieres, lo cuentas tú, la parte de em, escultura sostenible, es decir, la especialidad propone, digamos, un proyecto de innovación en la docencia universitaria para transversalizar en la carrera, digamos, los criterios de sostenibilidad y los criterios de ecología, también insertando, digamos, contenidos en los cursos, pero no solo contenidos, sino sobre todo prácticas, ¿no? Para hacer que nuestra práctica artística sea sostenible digamos, responda un poco a la urgencia ambiental en la que estamos como inmersos, ¿no? Y creo que desde ahí también va saliendo PIBA, que sale, que digamos que lo proponemos desde el grupo de investigación-creación de la carrera, ¿no? Entonces, creo que ese es un poquito como un camino que yo puedo reconocer, por lo menos, no sé si quieren complementar. A mí me parece importante solo para complementar que la carrera siempre ha tenido el enfoque, siempre, desde Ana Macaño, creo. Solo que, claro, desde el árbol, que es el núcleo del patio de escultura. Está en el centro y está enorme y se ve desde todas partes. Se trepan a cualquier edificio y ven la copa del árbol. Y lo han defendido mucho, Marta, Verónica, y están muy atentos siempre a todos esos otros seres que conviven con nosotros ahí. Entonces yo creo que la carrera siempre tuvo el enfoque de quiénes somos la carrera, profesores, estudiantes también, pero creo que este fondo que Verónica mencionó nos ha permitido reflexionar profundamente
¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? Y ahí es donde hemos empezado también a cruzarlo con fuentes y teorías y autores y artistas, ¿no? Y para mí particularmente un hallazgo que no tenía mapeado cuando postulamos el fondo en 2023 era el tema de los afectos, que es súper importante y muy bonito y que ahora está partiendo también como una cuestión conceptual que va a determinar mucho de lo que hagamos ya como investigadores creadores, ya no solamente como docentes, aunque nunca vamos a perder tampoco ese ser docente, que es como muy constitutivo de lo que hacemos y donde estamos. Sí, bueno, a mí algo que me parece súper valioso, súper interesante del proyecto es un poco la palabra que también está al medio del nombre, ¿no? Que integra, ¿no? Como en primera instancia el bosque con el arte, ¿no? Y el arte ya aparece como una especie ahí de articulador, ¿no? Pero no solo con el bosque, sino también entre artistas, ¿no? Que en primera instancia van a participar de esta residencia, con personas que ya trabajan en esta área de conservación, con investigadores, curadores, con los públicos también que seguramente van a ser distintos a los que se va a enfrentar esas obras que van a ser artistas y bosque, digamos, ¿no? En esa colaboración. Y yo me preguntaba también cómo que hay ahorita de la red que exista, y existe ya una primera red, ¿no? Ya nos han hablado un poco del espacio, cómo es geográficamente el espacio, me preguntaba si existe ya una primera red, o que nos compartan al público, ¿no? Como que si existe una primera red, ¿no? De personas que ya estén trabajando ahí, quienes operan en esta área, ¿no? Y eso, como las primeras instancias que de lo que va de este proyecto. Sí, o sea, las redes son un poco las que hemos presentado ya. Está RIACO, ¿no? Como red de iniciativas de áreas de conservación de Oxapampa. Está el Fondo Las Neblinas como sitio específico y parte de esta red. Em, Está, digamos, una red de artistas que estamos convocando, pero también hay como digamos, personas que están en el terreno allá, que son ingenieros forestales, digamos, y que van a ser un poco también nuestro apoyo y nuestra guía Ujú. para no ir a, digamos, cándidamente a actuar, digamos, de mala manera en el bosque. O sea, tenemos que tener toda una orientación desde la gestión de las áreas, digamos, desde los bosques, desde la gestión de los bosques y desde las áreas de conservación, ¿no? Porque en las áreas de conservación, o sea, no es que puedes hacer cualquier cosa y lo que se te ocurre. También hay zonificaciones dentro del mismo terreno donde hay mayor o menor restricción de acción, ¿no? Pero un poco sí tenemos la conciencia de que el arte puede ser muy destructivo también y hay que ir con como mucha responsabilidad y mucha y sobre todo con la digamos, con la conciencia de que en realidad vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender todos y que lo que les hemos presentado hasta ahorita es el planteamiento estando acá, estando hoy acá, pero creo que, digamos, en un año y medio, cuando supuestamente acabe este proyecto, vamos a quedar todos transformados, ¿no? Entonces, em, digamos, lo que podemos decir acá siempre es desde lo que estamos proyectando, ¿no? Claro. No sé si hay preguntas también. de- Pero espérate un ratito, Karen, gracias. Quería saber si tienen idea de cuánto tiene de duración la residencia, más o menos allá, en Oxapampa. O sea, estamos un poco planteando como empezar desde la segunda, digamos, desde la primera mitad de agosto, por un tema específico de logística allá. em, Sí, o sea, entre unos 11 días por ahí, ¿no? El primer, digamos, desplazamiento, que es más para ir a conocer el campo, sí es una estancia mucho más corta, serán 4 o 5 días, ¿no? Entonces es un poco para ir a sentir el lugar, verlo, entender, o sea, lo que puedes entender en ese tan corto tiempo
Y después justamente, pero para que quede, digamos, instalada digamos, en las mentes de cada uno, en las imaginaciones de cada uno, como ir como rumiando el asunto y ir como preparándonos también a nivel de propuestas, de ideas, un poco preconcebidas y que tal vez cuando vayamos allá o no, se sostienen o no, ¿no? Porque, digamos, cuando estemos allá creo que va a ser como encontrarnos con realidades que no tenemos mapeadas, ¿no? Entonces, es un poco ir a aprender juntos también, ¿no? Es que no se escucha para la grabación. Sí. Bueno, no, era un comentario en relación a hay grupos de investigación de ingenieros forestales, ambientales, qué sé yo, que tienen proyectos en el área de conservación privada o voluntaria tal, que consiguen financiamientos y que enfrentan estos proyectos de manera colaborativa con las comunidades, ¿verdad? Y sí creo que es súper importante, ellos como que marcan una pauta desde la conservación o desde la regeneración del bosque o de la conservación del bosque, marcan una pauta macro, en realidad, porque esa pauta macro, o sea, como artistas no la tenemos, ¿no? Y tenemos una pauta mucho más micro, creo yo, ¿no? Entonces, creo que para esas residencias sí me parece clave tener como ese respaldo de esta visión mucho más, no sé, no sé, desde los de ingenieros ambientales, forestales, todo ese rol, ¿no? Sí. Claro, es que ellos trabajan con las comunidades, pero creo que esa parte, no sé, más científica o... Sí, o sea, lo que hemos hecho también como parte importante del proyecto, o sea, mientras estamos haciéndolo también, es ir reconociendo, identificando también quiénes son estos stakeholders de lo que estamos proponiendo en nuestro proyecto, ¿no? Como estas partes interesadas o estas partes como que tienen un punto de vista y algo que decir con respecto a lo que estamos proponiendo, ¿no? Claramente, el primero, entendemos, es el medio real, físico, pero obviamente hay gente que está mucho más especializada en eso desde, o sea, porque están ahí más constantemente, no hay más financiamiento que son los ingenieros. Y sí, o sea, incluso hemos mapeado también, por ejemplo, colegios que tienen bastante vínculo con el bosque, personas que obviamente viven ahí y tienen diferentes prácticas. Y dentro de la universidad también hemos mapeado algunos grupos, ¿no? Desde geografía, los ingenieros también, la gente del INTE. Entonces, sí, o sea, creo que justamente es un reconocimiento también de estas redes que comentaba Verónica, ¿no? De diferentes saberes, diferentes contextos y cómo se generan eh, estos, o sea, cómo se ven esos espacios, cómo se cuidan esos espacios y cómo afectan esos espacios a las personas, ¿no? Sí, solo quería, antes de tu pregunta, solo quería reforzar esta brecha que hay con relación a que sí hay mucha investigación y hay fondos y hay financiamiento de proyectos desde niveles macro, desde políticas. Sin embargo, si en tanto no se sensibilice y no entre por esa capacidad de sensibilizar desde lo artístico y desde lo educativo, hay ahí una brecha en la construcción de sentido, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esto? Y esas respuestas no son las de los indicadores o las métricas o las estadísticas, sino son eso que mueve y moviliza cuando entras a una exposición y te plantean una problemática desde lo sensible, ¿no? Y desde la investigación-creación, y esa es la brecha que se busca también cubrir. Gabriela. Pero no hay ninguna comunidad o asentamiento que esté dentro del espacio de la reserva. Todo es, o sea, la comunidad es afuera. Sí, o sea,
digamos, en el terreno, digamos, y en lo aledaño, sí hay vecinos, pero son vecinos, digamos, que tienen actividad, que son terrenos grandes, igual que este, y tienen, digamos, ciertas áreas, porque como dije antes, hay como zonificaciones, entonces solo puedes tocar ciertas zonas para también actividades productivas, ¿no? Entonces hay pequeños cultivos, etcétera, ¿no? Como asentamientos no hay, o sea, tenemos, digamos, un poblado que se llama Puzapno, que está mucho más allá, y tenemos uno antes que se llama Chontabamba, que es donde pernoctaríamos, que está a 20 minutos yendo en trocha carrozable, digamos, es decir, ahí no hay personas, ¿no? Pero sí, es verdad que justamente como hemos identificado también un poco a la pregunta anterior que hizo Marta, es algunos actores de Chontabamba, porque son los que viven, están más cerca al espacio en el que vamos a estar y claramente lo habitan, ¿no? Pero claro, Chontabamba es más como un pueblo, ¿no? Hay colegios, entonces hemos también mapeado los colegios, pero sí, eso, pero claro, no hay nadie viviendo ahí. Que sería súper chévere hacer como una inmersión con personas de la comunidad, ¿no? Escuchar sus historias, sus leyendas, todos sus conocimientos. O sea, creo que es una forma muy directa de aprender, ¿no? Sí, O sea, además de lo científico, de lo forestal y de todo eso, creo que es súper sí, sí, sí. O sea, importante. justamente gran parte de nuestro marco conceptual parte del perspectivismo, ¿no? En ese sentido, sí entendemos que hay diferentes formas de vincularse con la naturaleza y con diferentes actantes. Y claro, no es que o sea, una forma es la científica, otra forma es a partir de saberes tradicionales, a partir de diferentes formas, otra también puede ser la artística, ¿no? Entonces, no estamos jerarquizando los saberes y los conocimientos y las formas de vincularse con el bosque, sino estamos como mapeando justamente qué actores hay, ¿no? Y quiénes son estos stakeholders que mencionamos antes, pero claro, obvio, o sea, creo que en esta variedad también que propone el campo que se generan esos conocimientos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que justamente eso es como el valor agregado de este proyecto que no se suele ver mucho, porque, no sé, por ejemplo, hoy en día hay tantas cosas atroces pasando en todo el mundo, en todos lados, y nos enteramos de todo en todo momento que ya la gente se sensibiliza finalmente. O sea, tú puedes ver un video de PETA, por ejemplo, del maltrato del vegetarianismo o de todos esos problemas que ya más allá de que te da pena ver a la vaca, sino todo el impacto ambiental, la gente ya lo ha visto muchas veces. Entonces, no hace un impacto real. Por más duro que sea, esa violencia cruda, visual, es a lo que estamos acostumbrados hoy en día, entonces ya no te mueve realmente, no te afecta y siento que justamente volver a esto de la sensibilidad, del afecto, lo sensorial, poder vivir en este lugar y sentir ese lugar, te hace cambiar tu forma de relacionarte con el ambiente. No es ver el hecho de que estamos destruyendo el planeta y todos los corales que ya pasamos el punto de la caza de ballenas, y, o sea, estas imágenes crudas, el ser humano es crudo y es cruel, entonces ya no nos calan tanto, creo yo, hoy en día. Entonces, esta forma de realmente generar un afecto es un arma mucho más potente que el activismo ecológico, que se queda en la crítica y la denuncia, pero no da un paso más allá. Entonces, eso es lo que yo rescato de este proyecto, que me parece súper interesante. Bueno, eso es un poco como la hipótesis, veremos si se comprueba, ¿no? Sí, o Yo sea, creo puede que ser, sí, totalmente. pero digamos, creo que es un proyecto que tiene espacio para muchos frentes, para atacar o, digamos, actuar desde muchas salidas, ¿no? Es un proyecto largo, o sea, mínimo se plantea como un año y medio, em, con fases justamente distintas y bien diferenciadas para justamente poder como abrazar esa diversidad, porque tenemos que interactuar con gente que está, digamos, en la conservación, ingenieros forestales, biólogos, comunidades, los saberes que hay ahí. Pero no solo ahí, o sea, también acá, o sea, es como una complejidad porque es trabajar desde el bosque, pero también para hablar desde una ciudad
¿no? Como Lima, además, ¿no? Que es una ciudad, recontra ciudad, ¿no? Entonces, creo que hay como mucho espacio para eso y, y nada, creo que de todas maneras, sí, también tenemos como una línea como fuerte del proyecto, que es de generar como estas mediaciones, ¿no? Que de repente si quieres, pues, porque tiene toda este enfoque educativo, ¿no? O sea, educativo en el sentido no como de profesor-alumno, sino de todos aprender de esta experiencia, ¿no? Bueno, breve, porque estas son cosas que ya para más adelante, ¿no? Como revisar las metáforas a través de las cuales educamos y mediamos, ¿no? Se sabe de estas metáforas de guerra, ¿no? Donde nos enfrentamos, combatimos, ¿no? Pero hay otras metáforas más vinculadas también a las competencias, donde todo el tiempo estamos compitiendo, ¿no? ¿Por qué no pensar en las metáforas más de la familia, de los afectos, de los cuidados, que finalmente se sabe por otro tipo de proyectos que son aquellas las que van a garantizar que se sostengan estas redes, estos vínculos que vamos a tejer? O sea, este proyecto también tiene una salida como de acción, pero un poco más hacia lo abstracto, que se traduce en lo concreto también, de poder replicarlo, de poder crecerlo, de poder llevarlo a otras áreas. Y quédense quizás con la idea de arte y conservación, ¿no? Para que se dé ese binomio, esa colaboración, la parte de mediación y educación es fundamental, ¿no? Y así es como lo estamos planteando. Creo que esa parte es súper importante porque, digamos, como dice este autor, que es un filósofo francés, Morisot, eh, en la base de la crisis medioambiental hay una crisis de la sensibilidad, ¿no? Entonces, creemos, digamos, desde este proyecto que el arte puede ser justamente un instrumento y una herramienta para reeducar nuestras sensibilidades, nuestra y de, digamos, el impacto que podamos tener con las comunidades, con la gente, ¿no? Claro, que va como poder experimentar las obras que hagamos, que integremos con el bosque y hacerlas con el bosque, desde el bosque, en el bosque, ¿no? Em, entonces creo que hay como una reeducación de las sensibilidades, si queremos llamarlo así, que es uno de los objetivos o una de las metas como intento de este proyecto, ¿no? Y creo que ese es como una línea fuerte del proyecto, más que ir a hacer obras en el bosque. O sea, ese es como, claro, esa es como la manera de, ¿no? Hay una pregunta acá, después, y después, a ver. Y con eso termino, si pueden algo breve para ir terminando, porque ya estamos en el borde. Bueno, buenas tardes. Gracias por el tiempo brindado, por la presentación del proyecto, muy interesante. Yo aquí soy egresado de la universidad, pero mi formación original es de biólogo y he participado en evaluaciones de impacto ambiental del gasoducto Camisea. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, me vuelve a mis años de juventud, pero sí es interesante hacer este tipo de proyectos y para que estén haciendo el inicio en un área de conservación privada, está bacán. Como un piloto, eso está perfecto, ¿no? En evaluaciones de impacto ambiental suele trabajarse mucho, o sea, evaluando la riqueza ecológica, diversidad, y es un conocimiento muy puntual, muy numérico, porque solamente te voy a ofrecer estadísticas, en este lugar hay un alto tránsito de especies importantes y se acabó. Lo que ustedes están ofreciendo aquí, entiendo yo, y lo siento así también, es un valor de conocimiento, ¿no? Es decir, valorar o conocer para valorar. Entonces, sí sería interesante que teniendo esta alianza con esta área de conservación privada, también busquen una alianza de repente con profesionales de diversas áreas de las ciencias biológicas para que hagan la integración de lo que ustedes pueden hacer o de repente dentro de la propuesta, no ahora, pero quizá en un futuro intermedio, poder hacer este agregado de lo que tú estás haciendo aquí con el conocimiento que te puede dar un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, y quizá dentro de la propuesta integrar ese conocimiento, porque a veces el conocimiento que yo te puedo proporcionar como biólogo, el físico-químico, etc., es un conocimiento muy técnico, que no necesariamente tiene que ser entendido por la gente de la comunidad.
y tampoco por el turista. Entonces, lo que ustedes pueden ofrecer aquí realmente tiene harto potencial. A mí, por lo menos, esto sí me ha parecido interesante. Es la primera vez que yo veo algo así, ¿no? No suelo ver este tipo de cosas. Los proyectos de conservación en los cuales yo veo son muy puntuales, muy de números, muy técnicos, ¿no? Y eso, ¿no? De repente, es hacerles esa sugerencia. Gracias. O sea, totalmente. Y quiero solo agregar y abrir ahí que en realidad la primera fase del proyecto es como una fase también como de todos ponernos en línea, ¿no? Ir como generando como una línea de acción donde no solo vamos a actuar o sea, los artistas. O sea, ahí la idea es que también se integren las personas que están, digamos, detrás de estas redes de conservación, los ingenieros forestales, es decir, todos como entrecruzar saberes y poder como generar como un marco de acción que nosotros ahorita lo estamos como un poco planteando desde acá, ¿no? Pero hay que meternos todos en el problema, también las necesidades, las comunidades, es decir, hay como muchos frentes, creo que esto es como una estrella, ¿no? Y obviamente que hay que, digamos, atender todas esas puntas, ¿no? Yo voy a ser súper breve. Lo que quiero es agradecerles por darle pie y cabida a este tipo de proyectos en el Perú, porque veo este tipo de proyectos alrededor de bosques del mundo, proyectos artísticos que se dan y siempre he querido que se hagan aquí. Entonces, darle las gracias por darle pie a que crezcan este tipo de proyectos, a que se hagan este tipo de iniciativas y que no solo crezca su proyecto de manera integral, sino que también dé pie a que otras instituciones tengan la misma iniciativa. Gracias. Sí. Si No. quieren contactarnos para cualquier cosa, tenemos un correo que es piva@puc.edu.pe y ahí cualquier cosa les respondemos. Sí, muchas gracias por su asistencia en presencial y Gracias. y por internet también. Muchas gracias.